Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. No hay mejor terapia que la risa, o eso dice la sabiduría popular, pero incluso algunos expertos avalan esta idea. En los años recientes nunca habíamos recurrido tanto al arte y en especial al cine para paliar el malestar que vivimos en este largo confinamiento por la pandemia. Pero si al humor le agregamos un sentido de mofa sanadora, del dolor e incluso de desafío a la propia idea de la muerte, nos encontramos con un género que el cine de culto ha abordado muchas veces, que es la comedia negra. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo haremos una revisión del cine iberoamericano sazonado con humor negro. Y como siempre, vamos a recordar a las y los cineastas recientemente fallecidos. Haremos una revisión a la trayectoria del muy reconocido director español Pedro Almodóvar. Y hacia el final les vamos a dar nuestras recomendaciones de estrenos iberoamericanos en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal, Fernanda? Pues aquí resistiendo, intentando llevar las cosas lo mejor posible y por lo mismo, como ya decía hace un momento en la introducción, pues decidimos abordar un género que es difícil de definir, de delimitar, no sé si estás de acuerdo, que es el humor negro, porque no es propiamente sátira, no solo sátira, no es solo sobre la muerte, sino cualquier tema serio que sea tratado de manera burlona, califica como humor negro, ¿no? Sí, pero ahora, yo creo que sí tiene que ver mucho con la muerte, ¿no? Con lo que básicamente sí tiene un fuerte significado la muerte en el humor negro, ¿no? Porque creo que es de lo que se supone que más le tememos o que está siempre mal reírte en momentos en donde hay un cadáver, por la razón que sea, ¿no? Implica solemnidad. Entonces el tratar un cadáver o una muerte o un... Como los temas sacros son los que los que de pronto un director dice que puede reírse. La religión supongo que también se puede considerar. También se presta el humor negro, sí, claro. Lo digo porque no sé a ti, pero a mí me costó trabajo a la hora de preparar este programa, de limitar y decir esto sí, pero por ejemplo, estos no, farsa política no es humor negro. Por ejemplo, pensaba en las películas de Luis Estrada, y no es propiamente humor negro porque está, de alguna manera, es aceptado reírse no reírse, pero bueno, vemos el narcotráfico como algo negativo y entonces reírnos de lo grotesco que puede resultar un narco no estás desacralizando nada, ¿no? No, claro. Entonces sí. Bueno, también tiene que ver con culturas, ¿no? Yo creo que hay culturas que sí están más inclinadas a ejercer el humor negro, por ejemplo, la británica o la española, ¿no? Ahora que nos toca por territorio la española es donde hemos encontrado muchos ejemplos, porque tiene mucho que ver con el esperpento, el humor español y con esa tradición grotesca, ¿sí? Que viene, por ejemplo, en los caprichos de Goya, o está como en su espíritu el burlarse de algo sagrado. Sí. Pues Buñuel mismo creo que es. Buñuel tenía mucho humor negro. Y además pensando en, por ejemplo, tal vez ninguna de sus películas es que es inclasificable Buñuel, ¿no? Sí. Más bien siempre hay toques de la religión, siempre todo lo que tiene que ver con religión en Buñuel, pues se burla. Totalmente, ¿no? Sí, era brutalmente anticlerical. Un país tan católico, pues eso le creó problemas incluso, ¿no? En su momento. Por supuesto. Con Nazarín, por ejemplo, yo recuerdo esta anécdota de que cuando había un público que decía que era una película muy católica y por el otro lado en algunas iglesias estaba prohibido verla, ¿no? Entonces estas cosas de Buñuel que además
siempre todo el mundo lo interpretaba como quería. Claro, y en México también se nos da, o sea, con esa cosa burlona que tenemos, la celebración de la muerte y todo eso que nos adjudican los turistas, las calaveras de azúcar y demás, todo eso sí se nos da, sí hay un elemento de humor negro en muchas películas mexicanas, pero no, aunque sea elementos sí. de humor negro, ¿no? No hay una gran tradición de humor negro, una gran tradición, pero sí hay detalles de humor negro, ¿no? Sí. Pensaba también que otro tema es algo de lo que es difícil burlarse en la vida real y que en el humor negro se permiten las enfermedades, ¿no? Las enfermedades. Ahora yo creo que va a ser más complicado el tema de, por ejemplo, burlarse, de no burlarse. Por ejemplo, esto va a ser interesante, sí. ¿no? ¿En qué momento va a estar permitido que te rías, no de una muerte, pero de las situaciones a las que nos ha llevado la pandemia? Trágica, ¿no? Con miles de muertos. Digo, esto no se sale de Iberoamérica, pero incluso ya Netflix sacó un documental paródico sobre el 2020, no sé si lo has visto, ¿no? Lo vi, sí. Que de pronto sí es fuerte, porque sí representaron en su momento tragedias, no nada más la pandemia, sino desde antes, ya veníamos arrastrando. Sí, bueno, fue el problema que tuvo Solo con tu pareja, de Cuarón, que en su momento fue tomada como burla del SIDA. Entonces muchos países se negaron a exhibirla o tocarla o exhibir, digo, sí. Hubo un tabú que rompió por el hecho de tomar a chiste el SIDA, ¿no? Pienso también en malformaciones físicas, ¿no? Que, bueno, hay una película de la que creo que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de nuestros favoritos, que es El esqueleto de la señora Morales, sí, que es un clásico. En donde siempre aparece como motivo un ella es coja. Ella es coja, sí. Y pues también cada vez más es más difícil en el cine tocar temas así porque... No, porque la corrección política ha impedido mucho que aflore ese humor, ¿no? Y bueno, adelantándome ya también a una de nuestras secciones, ya que vamos a hablar del cine de Almodóvar, pues también en Almodóvar hay mucho humor negro, momentos y elementos de humor negro. Sí. Pero no hay una sola película de él que se pueda definir de humor negro, ¿no? Pero sí hay detalles. Pero pensaba que algunas películas de Almodóvar ya no se podrían hacer ahorita. Bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Pensaba, por ejemplo, en una película argentina que en su momento fue rechazada y creo que después, como pasa mucho con las películas que en su momento la crítica destroza y después se vuelven de culto, que es Esperando la carroza. Exacto. De Alejandro Doria, que tiene paralelos un poco con Mecánica Nacional, de la cual ya hablaremos. Y ahí un poco porque también... además la viejita es un travesti. Es un actor el que hace de la mamá. Que ya se inmortalizó, siempre repetía ese personaje, lo invitaban a programas y demás. Y también ahí había una burla a la pobreza y a la miseria y a la muerte, porque finalmente la película planteaba que todos querían que todos odiaban a la matriarca de una familia porque les estorbaba y llegado el momento parece que muere y no muere y bueno, hay una serie de equívocos, pero ahí es más bien una comedia de esperpento, yo creo, ¿no? En donde todos los personajes juegan con el estereotipo de ser cornudos o ser en fin, cualquier cosa deleznable que te pueda parecer. Sí, pero te digo, es interesante eso de que sí nos tomó cierto tiempo meditar cuáles son nuestras mejores películas, ¿no? Porque generalmente la selección es más rápida. Y yo me tomé más tiempo porque yo dije, esa no es totalmente de humor negro, pero sí tiene como... Yo en esta búsqueda me topé con una película que no tenía idea de que existía en Netflix, que se llama Fe de Etarras, de Borja Coveaga, que pues, no que me pareciera incómoda a mí, pero me puedo imaginar que a mucha gente le hubiera podido parecer incómoda porque habla de un grupo de etarras que están eternamente esperando el llamado para cometer el acto en particular, pero nunca llega, ¿no? Y entonces en ese tiempo pues caen en cualquier tipo de situación chusca. Por ejemplo, se sitúa la película durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en el cual inesperadamente va avanzando España y esto siempre ven los partidos, pero para irle al equipo contrario a España, ¿no? Y por lo que supe, fue un poco delicada el estreno de la película, porque además se estrenó en el Festival de San Sebastián. Que está en la zona etarra por excelencia. Y entonces, hubo toda una polémica porque
porque los carteles de la película pues se mofaban un poco de... Ya desde el título. Sí, pero es una buena... Está en Netflix, si la quieren ver, es una con Javier Cámara, que es un excelente... Que además él es como el etarra que lleva más tiempo en el movimiento, entonces antes se comía mejor aquí porque conocíamos esto, o sea, como... o qué grupos terroristas son mejores que otros y los califican, en fin, situaciones chistosas que pues para mucha gente quizá no lo serían. También es eso, ¿no? El humor negro a lo mejor puede ser excluyente con ciertos grupos. Pero sí te digo, creo que en México ha habido, los cineastas jóvenes, por ejemplo, son muy irreverentes, entonces tienden por ejemplo, está la de Morirse en Domingo, de Daniel Gruener. Bueno, las de Guillermo el Toro, Cronos, tienen momentos de humor negro cuando están en el forense, por ejemplo, el personaje de Tito, que interpreta a Jiménez Cacho, es totalmente humor negro, ¿no? Así es, sí. Entonces sí, creo que esa generación tiene más feeling con el... Bueno, hablábamos hace poco, por ejemplo, de Belcebú, de Emilio Portes. De Emilio Portes, que también tiene... Que aunque en general es un thriller en la mayor parte de la película. Es una película de horror tal cual, es decir, se respeta las reglas del cine de horror, pero tiene detalles. Pero tiene sus secuencias, como la secuencia del Cristo que habla. Sí. Que es muy buñueliana a la vez. Sí, ¿no? Sí. Sí hay un fuerte Luis Estrada, como tú lo mencionaste, ¿no? Pero Luis Estrada, pero por ejemplo, ahí es un buen... En el infierno creo que todas las muertes son chistosas. No son muertes dramáticas. No son muertes dramáticas, pero son de personajes que uno no que quisieras que mueran, pero... No, claro. Sí, es interesante encontrar las diferencires. Tenemos nuestras favoritas. Nuestras favoritas. Sí. Y bueno, a eso vamos ahora. Vamos a hacer una pausa y después hablaremos cada uno de nuestras 5 favoritas sobre el tema. No se vayan. Bueno, pues ahora vamos con lo que consideramos que son las mejores películas de humor negro en el cine iberoamericano. ¿Cuál es tu quinta, Leonardo? Mi quinta es El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, que la volví a ver, es una película muy simpática, a pesar de que trata el tema del satanismo, del nacimiento del anticristo, precisamente, que va a traer el fin del mundo, y es un cura el que trata de encontrar cuál es el lugar específico. Él sabe que es la fecha, que es de Nochebuena, donde van a hacer el anticristo, pero no sabe dónde. Y toda la película es su averiguación para encontrar el lugar y matar al anticristo, ¿no? Pues Alex de la Iglesia también podríamos decir que es un director que... Lo hace muy al exceso. Todas sus películas después, creo que El Día de la Bestia me parece una de sus mejores películas, o su mejor, pero después ha tendido al exceso. Sí. ¿No? Te digo que los españoles tienen un pulso bastante macabro. Sí. Pues mi número 5 es la película El Verdugo de Luis García Berlanga, que bueno, pues habla de que es todo en realidad es pues una crítica a la España franquista. Un alegato en contra de la pena de muerte, digo, disfrazado, pero es totalmente en contra de la pena de muerte, cosa que el franquismo, la censura franquista no detectó, porque lo hubieran prohibido. No, pues que también eso, que también es algo muy propio de muchos directores usar estas alegorías como para poder criticar regímenes que no se podría hablar de ellos de otra manera en el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues como lo indica el título, es la historia de un verdugo profesional, por decirlo así. Sí, que quiere heredar su chamba porque ya está muy viejo, ya se quiere jubilar y quiere que su nuevo yerno lo sustituya en el cargo. Sí, y además pues también es esta cosa de heredar hablando de la España franquista, ¿no? Heredar la profesión de matar, un poco a cambio de los beneficios que puedes tener si estás cobijado por un régimen. Sí, y Franco la recomendaba, creo, era una película que sí, a veces también estas ironías, ¿no? Que no nada más no detectan, sino que les divierte. Sí, es un caso, bueno, aquí hay que mencionar al guionista, que es Rafael Azcona, gran colaborador de Luis García Berlanga, colaborador de Marco Ferreri, colaborador de Saura, y fue yo creo, si no el mejor guionista que ha habido en ese periodo del cine español, porque supo encontrar siempre la manera de decir cosas muy, muy al borde, incisivas,
de manera que la censura la dejara pasar, ¿no? Era muy bueno para las metáforas y las alegorías, y además con un sentido del humor muy negro, ¿no? De él hay muchos guiones que son como Tamaño Natural, también de Luis García Berlanga, donde un hombre se enamora de su muñeca, su muñeca, no era inflable, pero era una muñeca de goma. Hay una película gringa reciente así, ¿no? Sí, pero esta se adelantó por muchos años. Sí, por eso estoy pensando que podría haber sido el antecedente, ¿no? Sí, que se enamora de su muñeca Tamaño Natural, ¿no? Y así muchas de Berlanga, todas con ese detalle de humor negro que se les daba bien. Lars and the Real Girl, porque si no me quedo con la cosa que no dije cuál película. Exacto, pero bueno. Con Ryan Gosling, ¿no? Así es, ¿sí? Sí, me parece. Pues ¿Tu cuarta? Mi cuarta es Mecánica Nacional, dirigida por Luis Alcoriza. Luis Alcoriza, que era español también. Que era español y que además pues, fue muy cercano a Buñuel, ¿no? Escribió muchos guiones de Buñuel, de sus películas pues, más notables. Entonces yo creo que heredó de él este gusto por reírse de lo... Sí, por reírse. Sí. Es que estaba pensando en el guión de otra película que vamos a comentar. Sí. Ajá, sí, pero bueno, esta es una película Mecánica Nacional, que creo que es la que mencionaba que tiene ciertos paralelos con Esperando la carroza, ¿no? En el sentido de que habla de hecho, el costumbrismo mexicano llevado al extremo. La última secuencia es la más negra, que es cuando se muere la mater familias, que es Sara García, nada menos. Que además Sara García siempre había hecho estos papeles de abuelita, dulce y demás, y aquí es una abuelita que se la pasa diciendo malas palabras y que se la pasa comiendo y por eso se muere de una congestión. Sí. Y pues es un retrato de las muchas capas de la sociedad mexicana. Se reúnen todos para ver una carrera de autos, y pues sucede todo lo que puede pasar cuando hay mucha gente reunida y alcohol y todo. Borracheras, infidelidades. Todo. Pero al final siempre es más importante ver la carrera en lugar de estar velándola. Es muy divertida. Es muy divertida, sí. Bueno, mi cuarta es El esqueleto de la Xiomara Morales, que fíjate que yo tenía un mejor recuerdo. No me digas, la volviste a ver. La volví a ver ahora que pasó en el Canal 22 y yo no sé si el factor sorpresa cuenta mucho. Entonces, el saber, por ejemplo, que la va a envenenar, el saber que él también se va a morir, todo eso como que me fue quitando un poco el gusto. Pero es bien subversiva, ¿no? Porque la idea de matar a una... O sea, más, yo me acuerdo que hace poco la comenté, porque la recomendé, y mucha gente decía, pero es que está proponiendo un feminicidio. Es lo que te decía, que ya se empiezan a empalmar los temas cuando pues es un universo muy, muy particular, el de la película, ¿no? Y además es un taxidermista, o sea, que siempre está con el elemento de la muerte. Pero él es un personaje muy jovial, muy vital, que disfruta de un filete y se le echa a perder la mujer, le echa a perder todo. La vida. Todos los placeres se los echa a perder la mujer. Sí. Creo que es la mejor película de Rogelio A. González, sin duda, con guión de Alcoriza, basado en una novela de Arthur Machen, tiene fuerte raigambre literaria, digamos, la premisa, ¿no? Me quedé pensando en el tema de que ella tiene una pierna más corta y eso es lo que al final les permite, resolver el misterio de si es o no el esqueleto, y esto pues también ya ahorita quizá no se podría tocar con esos tintes, ¿no? Sí. Es muy buena película. Muy buena. Mi tercera es El verdugo, de la que ya hablamos. Tu tercera es La muerte de un burócrata, película cubana. Sí, fíjate que la volví a ver, la puse entre mis favoritos, luego la volví a ver y digo, no es que me decepcione nada, pero bueno, más bien la recuerdo como un gran clásico y otra vez, hablando de directores que filmando dentro del país en cuestión, pues se atreven a hacer observaciones que quizá no se podrían, porque pues estaba hablando de todas las complicaciones burocráticas en las que se estaba convirtiendo el régimen, y sí me hace mucha gracia todo el tema que es muy latinoamericano también, ¿no? Totalmente. El tema totalmente surreal. De los trámites. Sí, ¿qué hiciste antes y qué hiciste después? Y todo va creciendo. Un hombre que entierra a su tío con todo y la credencial que les permitiría honrarlo, como porque era un hombre que inventó una máquina, etcétera, ¿no? Y como
y como no tiene esa credencial, pues no se puede, pues todas estas cosas que nos pasan todos los días, ¿no? Que te dicen quién eres y sin otro, en fin. Exacto. Entonces Gutiérrez Aliaga, creo que el mejor director que hubo en el cine cubano, el nuevo cine cubano de los 60, y sobre todo le gustaba estar sobre el filo de la navaja, ¿no? Sí le gustaba como ver hasta dónde podía decir algo que pudiera molestar a las autoridades. Es que en esta película, por ejemplo, todos los discursos grandilocuentes y pues, la máquina hacía bustos en serie de José Martí, sí. ¿no? O sea, sí, son detalles de humor. Más allá de la crítica a la burocracia, pues está la crítica al discurso, en donde todo lo demás está derrumbando, pero hay una idealización del héroe, ¿no? Sí, por eso él fue el autor de Fresa y Chocolate, que es una película que se atrevió a hablar de la prohibición o del veto que había hacia los homosexuales, ¿no? En Cuba. Que ya la comentaremos. Ya la comentaremos, sí. Bueno, mi segunda es Relatos Salvajes, también es tu segunda, ahí coincidimos totalmente, que es una colección de episodios muy chistosos de Damián Cifrón, que estuvo de competencia del Festival de Cannes, y me acuerdo que hubo muchos, sobre todo latinoamericanos, que dijeron, ¿cómo es posible que pongan esta película en competencia? Yo la agradecí tanto. Después de ver muchas cosas de arte, ¿no? Sí, no. Yo recuerdo que vi algo súper pesado un poco antes, y yo dije, y esta era la última película del día, y dije, hijo, todavía tengo que ver la Argentina. Y me alivianó totalmente el día. Y además es raro que las películas, sucede con las películas episódicas que son disparejas, ¿no? Sí, y esta, aquí la verdad, es bastante bien, sí. No, hay episodios que uno recuerda más. A mí me encanta el de la carretera, el de Leonardo Sbaraglia contra el de los rivales. El bully de carretera, y luego el de Bombita, el del... Y además ese episodio ya es como referencia, ¿no? Yo creo que mucha gente cuando habla de furia del camino, como se llama esto, de que ya no... Dicen como en Relatos Salvajes, ¿no? Cuando ya estás en el momento en el que todo te pasa y todo va para peor, y también hay la burocracia una vez más como tema de lo que nos pone muy mal a nosotros. Y hay una venganza. El episodio de la boda. A mí es el que más me gusta. Sí, es muy chistoso. También, donde una novia se venga de las infidelidades de su recién marido. Y lleva todo al límite, ¿no? Y lo lleva todo al límite, destroza la fiesta. Pero al final, bueno, si no la han visto, ya se pasaron mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero al final es quizá lo único que les permitía reconciliarse, ¿no? Sí, yo la volví a ver ahora que para preparar el programa, y me reí igual que la también. Primera vez, sí, me pasó al revés que a ti con el esqueleto. Con el esqueleto de la señora Morales. Y bueno, mi número 1 es él, de Luis Buñuel, que yo aquí también hago una especie como de extensión. De trampa. De trampa, como yo te acuso. Exacto. Sí, porque no es exactamente... pero el humor negro se da también en la relación de pareja, y en este caso es tan brutal la relación entre Arturo de Córdoba y su esposa, que es de humor negro, ¿no? Cuando la acusa de todo, la cela, la vigila cuando duerme. Es horrible, y hasta el final hasta se sugiere que le quiere coser el sexo, ¿no? Una maldad de Buñuel que digo, la censura también mexicana se le fue. Es una de... Sí. Pero es evidente que es lo que quiere hacer. Y bueno, él acaba en el delirio, ¿no? Que en una secuencia muy de humor negro en una misa, en una iglesia, donde él siente que todos se burlan de él y acaba atacando al cura, ¿no? Acaba caminando en zigzag, que es el propio Buñuel, ¿no? Además, sí. Sí, yo lo hubiera puesto, pues, o sea, si no hubieras hecho... No, no es cierto, pero es de mis películas favoritas. No, yo creo que es de lo mejor de Buñuel. Digo, es difícil de escoger una preferida de Buñuel, tiene tantas, pero Buñuel en tono ligero creo que es su mejor película. Y es, ¿no? Yo creo que la mejor actuación de Arturo de Córdoba, sin duda. Y El esqueleto de la señora Morales son sus dos mejores de dos desquiciados. Bueno, no, en el otro no es un desquiciado. No, en el otro es un... Tenía razón. ¿Ves? No se puede decir. No se puede. Pero sí, él es una joya. Y si alguien no la ha visto, por favor, no sé dónde se pueda ver. No está en plataformas. No. Van a tener que navegar. Navegar, sí. Sí. Porque está a la venta en DVD. Pero incluso así está difícil conseguirla. Sí, yo he intentado y no. No. Pero bueno, sí se puede ver por ahí. Y pues mi número 1 es El esqueleto de la señora Morales, de Rogelio González, que bueno, pues ya comentamos. Sí.
Porque ahora está muy bien filmada, ¿no? No es nada más Muy el bien guión de filmada, Alcoriza, sí. sino este interior de la casa, en donde, como bien decías, hay esqueletos porque él es taxidermista y están los animales, hay sombras, es como una especie de expresionismo muy bien logrado. Mexicano, expresionismo mexicano, sí. Y sí, yo creo que es una de las mejores películas del cine mexicano en general. No solo en comedia, sí. Entonces, bueno, Bueno, y esas esa sí son- se puede ver, ¿no? De hecho hay una... Te digo, pasó hace poco en Canal 22. Y de hecho hace poco se restauró la copia Sí. en DVD y entonces se puede incluso Se puede, conseguir ajá. comprar la copia restaurada. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a hacer una revisión de la amplia filmografía del director español Pedro Almodóvar. Quédense con nosotros. Pues ya estamos de vuelta y como hacemos cada programa en el que dedicamos un segmento a hablar de un director importante, creo que este es sin duda uno de los directores latinoamericanos vivos, iberoamericanos Sí. vivos más importantes y Más que más, célebre, y que además. más ha influido en generaciones de directores, y no nada más de directores de cine, sino en formas de vida, ¿no? Ya se puede hablar de lo almodovariano. Almodovariano, sí. Sí, un director que yo creo que en la parte final del siglo XX y el inicio del siglo XXI es el más importante de España. Sí, Sí, es el que ha sostenido una carrera muy notable, porque además empezó de manera muy primitiva y ha denotado un progreso impresionante. Es un director que pasó a ser un esteta del cine, ¿no? Cuando empezó filmando así muy descuidado, después que era parte de su estilo, pero después se volvió un esteta, te digo, un fue estilista estilizando. visual, sí. Estilizando su propio estilo, valga la Sí. redundancia. Fíjate que es curioso porque a él todos creo que lo asociamos con el director de la movida española y es algo que él rechaza categóricamente. pero- Bueno, las primeras dos es innegable que era un fenómeno ad latere de la movida española. pues sí, ¿no? en el momento en el que todo se puede, después Todo de se décadas podía, en donde sí, nada se entonces, podía. Entonces son dos películas guarras. Sí, son guarras, sí, y voluntariamente, orgullosamente guarras, ¿no? Donde hay de todo, hay una mujer se orina sobre otra, hay violaciones y que no pasa nada, ¿no? O sea, con las violaciones es como parte del chiste, es cosa que también es ahora políticamente incorrectísimo, ¿no? Empieza yo creo que a encarrerarse cuando hace esta película sobre las monjas, ¿no? Entre tinieblas. Entre tinieblas. Sí. A encarrerarse con una crítica que va a seguir a lo largo de toda su carrera, que él, pues él se crió en educación católica, Sí. evidentemente. ¿Te fijas cuántos directores ha influido la religión, la Iglesia sí. católica? Pues Buñuel fue otro, ¿no? Ya sea porque los dejó con muy malos recuerdos de infancia o porque no logran entender ciertos misterios y demás. Pero bueno, Almodóvar pues siempre ha dicho y en todas sus películas habla de eso, ¿no? De cómo... No, y esta película es sangrienta, digo, hay dos monjas, una se llama Sor Estiércol, la otra se llama Sor Rata Y del Jonah tiene Callejón. un amante, y bueno... Y otra se mete en heroína, y en fin, todos los posibles Creo que tuvo perversiones. cierto, no he leído mucho, pero sí tuvo cierto rechazo en ese momento por algunos grupos, necesariamente, ¿no? En Tendría España. que haber pasado, Porque sí. hasta la fecha pasa, ¿no? Sí. Todavía hay quien ve mal que se hable mal. Y sí, bueno, y ahí aparecen además sus actrices favoritas, Cecilia Roth, Carmen Maura. Marisa Paredes, Chus Lampreave, la inmortal Chus Lampreave, que a mí me hace muchísima gracia. Es un personaje que bueno, era del cine español tradicional previo, pero en Almodóvar encontró como su nicho más chistoso, ¿no? Y bueno, y al año siguiente hace una de sus películas ya también más importantes, creo, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer? ¿No? No. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Esa de hecho lo dio a conocer. Yo recuerdo que estuvo en una semana de cine español que pasó en la Cineteca y alguien me dijo, esa película está muy mal hecha, pero es muy chistosa. Entonces Hay que echarle un ojo a Hay ese que echarle un jovencito. ojo, ajá. Entonces yo me sentí atraído, la vi y realmente la pasé muy bien. Es una película muy divertida Sí. y donde ya se muestra un poco ya, aunque no le quedaba tan bien, pero ya se muestra un poco su interés estético, ¿no?
Carmen Maura es una asistenta, como llaman en España las empleadas domésticas, ¿no? Y convive en su trabajo pues con una serie de personajes, uno más excéntrico que el otro, pero además tiene yo la vi hace poco, tiene un final no triste, pero bueno, ¿cómo decirlo? Un poco amargo, porque agridulce, exacto, porque ella decide dejar muere su marido, en fin, pero hay una especie de liberación que también va a ser otra de las constantes del cine de Almodóvar, de personajes que dejan atrás todo para ser quienes son en realidad, ¿no? Sí, sí, y después sigue Matador, que es esta y La Ley del Deseo, creo que son ya sus aproximaciones serias al tema del amor gay. ¿No? Cosa que antes había sido de cachondeo, como dicen los españoles, toda la cosa sexual era como una gamberrada, ¿no? Y aquí sí es vista dramáticamente, melodramáticamente, que es el género favorito de Almodóvar, ¿no? Sí, de hecho, La Ley del Deseo podría un poquito verse como, para decirlo de otra manera, hay como huellas de La Ley del Deseo en Dolor y Gloria, ¿no? Sí, en claro. donde estos directores, en donde se reúnen con personas. Y además son las dos películas en donde ya Antonio Banderas se da a conocer. Bueno, Antonio Banderas debutó en Laberinto de Pasiones. Es verdad, sí. Era un jovencito, era un chavito. Y aquí ya tiene papel protagónico. Sí. Y siempre sus mejores papeles fueron para Almodóvar. O sea, donde hasta mejor actuado ha sido ¿no? en películas de Almodóvar, sí. Como lo hizo hace poco en Dolor y Gloria, ¿no? Sí, ¿no? Que dio una estupenda actuación, ¿no? Pero bueno, después siguió su mayor éxito internacional, que fue Mujeres al borde de un ataque de nervios, que fíjate que la volví a ver y se me cayó. Yo la recordaba muy divertida y ahora me pareció muy manierista y como muy... ¿Estudiada? Muy estudiada, sí, como muy estudiada en cuanto a su estética, en cuanto a la música. Digo, es la primera que sale con una canción ranchera de Lola Beltrán en los créditos. Ya son los créditos muy almodóvarianos con las letras, la tipografía de Almodóvar, las fotos, en fin. Es una película que sí es como Almodóvar puro, pero te digo, a mí me decepcionó la segunda visión. Sí, yo creo que no la he visto desde que la vi la primera vez, sí. Pero bueno, recuerdo a Carmen Maura, ¿no? Carmen Maura esperando que el marido, el amante recoja sus cosas y relacionándose con una serie de personajes extraños, sí. Que es como también algo que empieza luego a ser un poco recurrente, repetitivo. Sí, es una fórmula. Sí. Decíamos Leonardo y yo antes de grabar el programa que a veces costaba trabajo distinguir las películas. Porque muchas se parecen. Sí, tienen casi tramas no idénticas, pero que se relacionan entre ellas. Una estética muy parecida, con colores pasteles, en fin. Pero bueno, es una película tan exitosa internacionalmente. Sí, si tuvieras que decir Almodóvar, pues pondrías, ¿no? Si tuvieras que mandar al espacio una cápsula, no dijeras, este es nuestro director Almodóvar, es la película que mandaríamos. Sí, la querían hacer un remake en Hollywood, por suerte nunca se hizo. No. Por suerte nunca se hizo. Pero ¿cómo haces Almodóvar en Hollywood? Le tienes que quitar todo porque todo estaría prohibido. Sí, claro. Como sería el caso de la siguiente película, pues sería imposible, que es Átame, ¿no? Átame, es una película que hasta en su momento, y te digo, yo la vi en el Festival de Berlín y recuerdo la conferencia de prensa fue muy agresiva porque dijeron, ¿cómo es posible que usted plantee una relación amorosa entre un secuestrador y su víctima? ¿No? Entonces la gente decía... Hace 20 años. Hace 20 años, imagínate ahora. Y al final todos se van muy contentos en un coche cantando en un himno como a la libertad, ¿ves? Siempre se van. Sí, con Victoria Abril, primera vez que trabaja Victoria Abril con Almodóvar y Antonio Banderas como el secuestrador. Sí. Y bueno, después empieza lo que tú hace rato llamabas su etapa oscura, ¿no? Sí. Yo digo que aquí da un pequeño bajón. Formada por 3 películas, Tacones Lejanos, Kika y La Flor de mis secretos. Son 3 películas que no me satisficieron en su momento. No sé, no las he revisado. No sé si crecieron, porque luego también pasa eso, que las películas que a lo mejor esperabas tiene su culto, Tacones Lejanos, ¿no? Por todo el tema de Miguel Bosé y
el travestismo y Marisa Paredes. O sea, hay como por escenas, es de estas películas que se pueden fragmentar y esos fragmentos dan pie como a fans, ¿no? Creo que estas películas son mejores en partes que en el todo. Las tres son como... Kika, pues Kika sobre todo pues por Rosy de Palma, ¿no? Creo que es uno de los personajes. Verónica Forqué era Es Verónica Kika. Forqué, ella es la maquillista. Sí. Pero es una película oscura también, ¿no? Sí, es una película en donde se habla de cosas... provocadora. Sí, hay una violación a cuadro. A cuadro. Y eso también, sí, creo que, no sé si nosotros hemos cambiado o qué, pero antes no Pues, incomodaba. Pero ahorita sería como muy difícil de ver, no lo sé. Sí, definitivamente. ¿No? Y bueno, creo que empieza después una muy buena etapa, que empieza con Carne Trémula, que es otro melodrama, o como dijo un crítico español, un almodrama, que es la historia de un paralítico, un policía paralítico, la mujer que era la ex mujer del hombre que le había disparado y lo había convertido en paralítico. Con ¿no? guión de Ray Loriga, ¿no? Exacto, sí. Entonces es una película debut de Javier Bardem en el cine de Almodóvar, y creo que es una película que otra vez hay esa mezcla de humor y también de sentimiento, de emociones, porque para eso Almodóvar, extremo, ¿no? Sí, Almodóvar es muy bueno para tener esas mezclas de emociones, ¿no? Por un lado son películas que tienen su lado chistoso, pero por otro lado también son conmovedoras, ¿no? Sí, sobre todo en donde se refiere a su madre, ¿no? En Todo sobre mi madre, sí. Que es otro de los grandes temas de Almodóvar, que como sabemos tuvo una relación muy estrecha con su mamá. Con su mamá. Entonces muchas películas hablan de madres que pierden a sus hijos, como es el caso de Todo sobre mi madre. Cecilia Roth nuevamente. Que ve morir a su hijo de 17 años, entonces vuelve a su pasado para buscar al padre del hijo, pero en el camino se hace amiga de Marisa Paredes, que es una actriz de teatro. El teatro dentro del teatro, el cine dentro del cine, también están presentes en todas las películas. Y luego hablé con ella, que también es una película de un tema que podría ser escabroso, ¿no? Porque son dos mujeres que están en coma y los dos hombres que las cortejan, o ¿cómo se le podría decir? Sí, las cuidan, ¿no? Que están al pendiente de ellas. Fíjate cómo cambian los tiempos. Yo me acuerdo cuando la vi, no me brincó nada, pues, o sea, vamos, el hecho de que en tanto las aman, pues una de ellas es Leonor Watling, ¿no? Leonor Watling. Y Javier Cámara es el enfermero. Pues tiene relaciones con ella, pero ella está en coma. Y pues, el otro es Rosario Flores. Exacto. Y no me pareció algo que hubiera... Pues ahorita diría, esto va a incomodar, ¿no? En ese momento me pareció, qué bonito. Que creo que es uno de los valores de Almodóvar, es que toma riesgos. Sí, ¿no? Y no en esta película, por lo menos a diferencia en Kika sí es incómoda desde siempre, ¿no? En esta película, por alguna razón, el momento de la historia que te lleva ahí no lo hace verse como algo que te puede escandalizar, ¿no? Sí. Pero es una película, a mí me gusta hablar con ella. A mí me gusta también. Sí. Y bueno, sigue La mala educación, que es una película problemática, digamos. A mí me gusta mucho. ¿A ti te gusta mucho? A mí me parece que al final se empieza como a desarmar, ¿no? Es una película que creo que no es del todo sólida todo el tiempo, pero tiene cosas muy buenas. Bueno, hay dos mexicanos en el reparto, Gael García Bernal en el papel del principal, y Daniel Jiménez Cacho como un cura lascivo. Pederasta, sí. Además, bueno, cuenta Gael que él sufrió mucho en esa filmación porque... Lo maltrataba Almodóvar, sí. Bueno, lo hacía repetir 30 veces pasar por una puerta, ¿no? Sí. Sí, la relación no fue cordial. Yo recuerdo en la conferencia de prensa de Cannes que los dos estaban presentes, pero no se dirigían la palabra. O sea, uno contestaba sus respuestas, pero nunca volteaba a ver a Almodóvar, nada, no había diálogo. Acá, ¿no? Pero lo hace muy bien, Gael. Está muy bien, es uno de los mejores papeles, sí. Y bueno, Volver es una de las películas en donde ya hay otra vez el tema de la madre. Es emblemática también de Almodóvar, también es de cápsula, ¿no? De cápsula de tiempo. De cápsula que mandarías. Sí. Con una estética muy neorrealista. Sí. Penélope Cruz en uno de sus mejores papeles. Y con elementos sobrenaturales, ¿no? Porque regresa el fantasma de la madre. ¿Te gusta muchísimo? A mí me gusta mucho, sí. ¿A ti no? No sé.
No sé si la recuerdo. Yo la recuerdo muy bien. Ok. La vi en Cannes y bueno, fue por enésima vez, porque además Almodóvar es el único cineasta español que existe para el Festival de Cannes. O sea, no hay otro cineasta, no ha habido otro que haya competido en la oficial. ¿De verdad? De verdad, en años no ha habido otro cineasta en la competencia. Sí ha habido en otras secciones, pero en la competencia el único que, y aquí nuevamente se decía, va a ganar la Palma de Oro. Y no se la ganó. Siempre es como... Sí, es invitado a la fiesta, pero no lo dejan comer el pastel. Los abrazos rotos, pues es otra vez el tema del director de cine. Que a mí es una película que se me borró. Yo debo decir que no me dejó un recuerdo profundo. Yo más o menos, un director ciego. Sí, recuerda eso su sí, pasado. Sí, pero se me confunde con la de Woody Allen. Que nada que ver. Ciego, nada que ver. La piel que habito sí es muy memorable porque es muy particular dentro del cine de Es muy Almodóvar. diferente, intentó un registro diferente de thriller, película de horror. Tiene un homenaje a Los ojos sin rostro de Franju. Y es una película que también a mí me parece que al final se le va de las manos. Sí, yo me acuerdo que no logré entrar al tono, que era una película de terror, pero también un poco riéndose del mismo género, sí, con este científico jugaba loco. un poco la carta del camp, ¿no? Entonces eso me sacó, pero no sé si la volviera a ver, tal vez. Elena Naya estaba muy bien, como la paciente, como la mujer que hace que es el conejillo de Indias de Banderas. Antonio Banderas. Sí. La siguiente es horrible. Perdón, sí. Yo sé que hay un mexicano actor. José María Yaspis, pero sí hay que mencionar la peor película de Almodóvar es Los amantes pasajeros. Y fíjate que teníamos expectativa, bueno, porque era como un regreso a sus inicios, ¿no? La comedia loca y la comedia desenfadada, pero no le salió. No pudo recuperar esa frescura que tenía sus dos primeras películas. Y sí, es muy mala, muy mala. Que nos si alguien está en desacuerdo, pues luego ya nos dirán. Nos dirán, sí. Y la segunda, la que sigue, que fue Julieta, pues, dividió, ¿no? Yo creo que mucha gente la odió, francamente. A mí no me pareció molestó. tan mala, A mí me parecía que la película terminaba cuando debiera haber empezado, que era cuando más interesante se planteaba la relación entre las mujeres, ¿no? Una madre que no se hace la idea de que su hija ya no está, ¿no? Sí. Sí, pero la destrozaron, creo que algunos. ¿De veras? Sí. A veces está de moda también tirarle al Almodóvar, el backlash, ¿no? Sí. Claro. ¿No? Y Dolor y Gloria, que es su película más madura, sin duda, ¿no? Es una película de reflexión personal, una reflexión de mucha autobiografía y de una fuerza emocional muy, muy fuerte, muy intensa. Perdió en Cannes. Perdió en Cannes, pero ganó Banderas. Que yo creo que es agridulce para él, ¿no? Porque es como, ¿no? Además Banderas interpretándolo a él, ¿no? Entonces como hay su alter ego. Pero en fin, premiadísima. Yo creo que es una de las películas que más hemos comentado en este programa, En ¿no? este programa la hemos comentado de sobra, sí. Y sí, a mí me gusta mucho. Pues es esa. Y bueno, y tiene una que no hemos visto, es un corto que hizo para el Festival de Venecia, que se llama La voz humana. Con Tilda Swinton, ¿no? Sí, basada en un texto de Jean Cocteau. Bueno, pues este es a grandísimos rasgos Pedro Almodóvar. Muy apresuradamente, pero ese es el cine de Pedro Almodóvar. Ya no podíamos seguir el programa sin hablar de Pedro Almodóvar. Exacto. Y bueno, a continuación vamos a ver una cápsula hecha por Canal 22, una entrevista con el joven actor Armando Espitia. Hola, soy Armando Espitia y soy actor. He trabajado en películas como Eli de Amat Escalante, Nuestras Madres de César Díaz y Te llevo conmigo de Heidi Ewing. Antes de empezar en cine llevaba muchos años haciendo teatro y girando en México con teatro para empresas, que hacíamos unas obras súper bonitas y que aprendí muchísimo. Esa compañía con la que trabajé fue mi escuela. Eran todos actores mayores y yo era la mascota. El set de Eli fue la mejor escuela para el cine que pude tener, y Amat y Lorenzo Hagerman y Nicolás Celis fueron los mejores maestros que podía tener, y fueron 3 meses, es de mis rodajes más largos, un poco más de 3 meses pienso, y además el más inmersivo, ¿no? Me llevaron a vivir allá antes, viví en el set, o sea, en la habitación, en la cama del personaje viví como por una semana hasta que les dije no puedo más. Yo creo que justo el camino después de Eli ha sido lo más difícil, los 2 o 3 años siguientes después de Eli,
Lo más difícil y de lo que me siento más orgulloso. Nuestras madres es belga y francesa y guatemalteca. Y nada más Emma Dib y yo, los actores, somos mexicanos. Y además la película en sí para mí representa esta nueva forma en que las sociedades están construidas, ¿no? Mi director es guatemalteco, pero también es belga y la película está financiada por Bélgica, pero se filma en Guatemala, con actores mexicanos, con crew de todo el mundo. No sabíamos qué podía pasar, moríamos el director y yo porque quedaba en Berlín, nos hubiera encantado, ¿no? Ese es el perfil de esa película con ese festival, y al final queda en el Festival de Cannes, que es pues, creo que el más importante, y ya quedamos en lo que hicimos, y en la semana de la crítica ganamos mejor guión nada más, y de repente al final gana la Cámara de Oro, que a mí numéricamente me parece el premio más difícil de ganar. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Inmediatamente nuestras madres hice I Carry You With Me, te llevo conmigo. En esta película estamos hablando de un personaje o dos personajes protagónicos homosexuales que están viviendo una historia de amor, que para mí es el tema de los temas principales, la historia de amor entre ellos dos y la historia de amor de mi personaje con su familia, con su lugar de origen, con sus raíces, con su hijo, con sus sueños, todo este amor, amor, amor que mueve al personaje. Sí o sí se tocan otros temas sociales como la migración, como la homofobia, como los derechos de la comunidad LGBT, como la experiencia migrante en los Estados Unidos. También para mí habla de cómo la educación sobre la diversidad avanza de generación en generación. Digamos que nuestros padres dieron un paso, tú y yo vamos a dar otro paso, y los que vienen abajo van a dar un paso más y un paso más. Ayer se cumplió un año que estrenamos en el Festival de Cine de Sundance. Al inicio de la función tuvimos un encontronazo con un señor que quería usar mi asiento y me movieron y no, y un señor muy gruñón. Y después nos dimos cuenta que era un crítico y que tenía una libretita y ya lo dejamos en el lugar que yo estaba utilizando, y Gerardo e Iván, los personajes reales, digamos que eran los que me habían defendido y habían tenido el encontronazo con este señor. Este señor había dicho, me quiero sentar en la orilla, era un señor mayor, dijo, me quiero sentar en la orilla porque es probable que me vaya a los 10 minutos de esta película, y él no sabía quiénes éramos. Y el señor se quedó toda la película, al final en el Q&A hizo preguntas, y cuando ya nos íbamos, estábamos subiéndonos a la camioneta, y el señor, que apenas podía caminar, vino, paró la puerta y les dio la bienvenida a ellos, a Iván y a Gerardo. Les dijo, llevan muchos años aquí, pero yo, como un hombre gay blanco, les doy la bienvenida, ustedes son nuestra comunidad, como norteamericanos, pero como de la comunidad LGBT también, y fue momento de llorar. Este encuentro de eso, dos seres humanos que se unen por el cine. Al ser eso una coproducción gringa y mexicana, bueno, estadounidense y mexicana, tiene posibilidades para entrar en los Oscars y en los Golden Globes, y te decía hoy que la nominaron a Mejor Ópera Prima en los Spirit Awards, y pues prácticamente para cualquier premiación norteamericana, bueno, estadounidense, y también para las mexicanas. No dejes de confiar en mí. Solo lo recibo como un orgullo gigante, como un regalo grandísimo de la película y de la vida, y ya veremos qué pasa. Y bueno, no se vayan, ahorita que volvamos vamos a tener nuestra sección In Memoriam, en honor de los cineastas que han fallecido recientemente. Vamos a hablar del cine iberoamericano, que ha tenido presencia en distintos festivales, y haremos algunas recomendaciones en línea. Aquí nos vemos. Y bueno, vamos a recordar algunos cineastas, presencias cinematográficas que nos han dejado en este pasado mes. Uno de ellos es el actor José Ángel García, que tuvo muy leves participaciones en el cine, muy pocas. Básicamente es un actor de teatro y de televisión, también dirigió televisión
Mucho. Telenovelas, muchísimas. Telenovelas, sí. Sí. Sí, y bueno, es conocido también por ser el papá de Gael García Bernal. Sí, yo lo recuerdo sobre todo en cine por su papel en Los motivos de luz. En Los motivos de luz, que era El cura que abusaba de luz, de y que Ginilla. le metía todas estas ideas sobre el cielo y, en fin, que después... El infierno y todo El eso. infierno, sí, era él. Era él, sí. Pero no murió de COVID, hay que decirlo. No, murió de fibrosis pulmonar. Ahora que todo el mundo... Sí, y bueno, está el técnico de sonido, René Ruiz Herón, un sonidista en cuya consola pasó una infinidad de películas, ¿no? Ganó un Ariel de Oro precisamente por su trabajo constante en el sonido del cine mexicano. Por mencionar quizá las más conocidas de Solo con tu pareja. Dólar Mambo de Leduc, Miroslava de Pelayo, muchísimas películas tuvieron el toque de René Ruiz Herón. Y finalmente vamos a hablar de dos directores cubanos que fallecieron, uno más veterano que es Enrique Pineda Barnet, tiene varias películas. Yo recuerdo sobre todo La Bella de la Alhambra, que sí se exhibió en México, en una muestra incluso. Y que fue, bueno, ganó un Goya, fue nominada a los Óscares, bueno, fue todo un suceso, cosa que no suele suceder con el cine cubano. Cubano, no, fue su película más famosa y la más celebrada. Y bueno, también está Juan Carlos Tavío, que en un momento dado se le consideró como el heredero de Titón, de Tomás Gutiérrez Alea, porque hizo, entre otras cosas, fue su colega, fue el director que le ayudó a terminar Fresa y Chocolate y Guantanamera, porque Gutiérrez Alea ya estaba muy afectado por el cáncer, entonces estaba muy débil, y el que lo ayudaba en el set era Juan Carlos Tavío. Y, pues, y además, bueno, en el sentido de que hablábamos también poder hablar de temas espinosos, ¿no? Pues sí, Fresa y Chocolate era muy incisiva. Muy incisiva, y incluso las propias películas de Tavío, por ejemplo, Se Permuta, hablaba de lo difícil que era conseguir un espacio en La Habana, ¿no? Un espacio habitable. Entonces sí, había también ese lado crítico, disfrazadito de comedia, pero ya vimos como eso es una muy buena estrategia para colar temas Fresa y incómodos. Chocolate marcó a toda una generación. Totalmente, ¿no? totalmente, sí. Sí, era novedosa incluso, o sea, para la comunidad LGBT, no solo hablando del cine cubano, sino en general. Yo creo que fue de las primeras películas que abordaron el tema de esa manera. Era muy buena película. Sí, y también hizo El elefante y la bicicleta con guión de Eliseo Diego. También recuerdo que son comedias muy simpáticas, las vi hace un montón. Incluso Tavío vino, porque Se Permuta se exhibió en una semana de cine cubano en la Cineteca, y él vino y ahí lo conocí, que era un tipo muy amable y muy... Como, bueno, no hay cubanos no simpáticos, ¿no? La simpatía se les da muy fácilmente. El Cuerno de la Abundancia hablaba de estos herederos en espera de una de estas herencias que parece que siempre va a llegar, y no todos entonces dejaban sacar un poco su lado capitalista, lo cual Exacto. hablando y participó con un segmento en 7 días en La Habana, en donde varios directores contribuyeron con una peliculita, esa también fue bastante vista, ¿no? También Lista de Espera, que era también sobre un camión que nunca pasa. O sea, están una metáfora de todo. Exacto. Están los pasajeros ahí esperando, y ahí se da, básicamente la película se sitúa, hasta donde yo recuerdo, en la estación de camión donde no pasa el famoso. Bueno, y ahora vamos a hablar de los festivales donde hay presencia iberoamericana. Está el Festival de Rotterdam, en Países Bajos, en Holanda, que tiene en competencia una película dominicana, que es raro, una coproducción con Puerto Rico y Qatar, se llama Liborio, debut del editor Nino Martínez Sosa. Está la brasileña Madalena, ópera prima de Mariano Marchetti, y está Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez, de España. Y en la sección de Big Screen Competition está la película Aurora, es una película costarricense de Paz Fábrega, Garro Rey, de Renata Piñeiro, de Brasil, y El perro que no calla, que también estuvo en Sundance, de Anna Katz. Que también es actriz. Hay siempre mucha presencia, bueno, no siempre mucha, pero Rotterdam es un festival que muy interesado en el cine latinoamericano. Sí. Bueno, y en Ficunam tenemos un adelanto, el festival se va a realizar en marzo, va a ser virtual,
y tenemos las películas mexicanas que van a estar en la sección Ahora México, que es ¿Qué harás cuando Dios muera?, de Hugo Villaseñor Alcázar, Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Razo, que ya hemos comentado, porque estuvo en varios festivales antes. La Mami, de Laura Herrero Garbín, que estuvo en Morelia. 499, que es un documental, ¿no? Híbrido. Es un híbrido, es una ficción de un conquista. conquistador en tiempos modernos. De Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes. Los Plebes, de Manuel Mazú y Eduardo Giralt Brun. Ciudad, de Carlos Rossini, que es fotógrafo, en colaboración con Maya Godet, Julio Hernández Cordón y Nuri Ibáñez. Debe ser interesante con tantos autores connotados. Sí. Y Blanco de Verano, que es una película que nos gusta mucho, que obtuvo un premio en Sundance, de Rodrigo Ruiz Patterson. Ricochet, que también estuvo en Morelia, de Rodrigo Fiallega. Y Los Fundadores, de Diego Hernández. Sí. Y bueno, de los Goyas no podemos decir todas las nominaciones porque ya hablaremos de las premiadas cuando ocurra, y solo nos da tiempo a hablar del Goya Mejor Película Iberoamericana. Están El Agente Topo, de Maite Alberdi, que también está para el Oscar. Todas las 4 están nominadas por cada país para el Oscar. Esta es de Chile. El Olvido que Seremos, de Fernando Trueba, aunque es español, la película es colombiana. La Llorona, que ya hemos mencionado. Que te gusta mucho, ¿no? Sí, de Jairo Bustamante, que es de Guatemala. Y Ya no estoy aquí, es la nominada mexicana, de Fernando Frías de la Parra. Todas, curiosamente, también nominadas para el Oscar. ¿Tienes idea de cuándo se anuncia el...? No, ¿verdad? Como se han cambiado tanto las fechas. No, se va a retrasar, obviamente. Todo, por el COVID. Esto que nos está pasando, ¿verdad? Sí. Y bueno, recomendaciones en video, tenemos 2 títulos. Que, bueno, una es un estreno en cines, que es Bacurao, Tierra de Nadie, película de Clever Mendoza Filho y Juliano Dornelles. Que ya la llegamos a comentar aquí en su momento. Es una película extraña, tiene varios tonos. Toca varios géneros. Sí, y acaba con una balacera entre unos gringos invasores y el pueblo que defiende Bacurao, que es una especie de tierra imaginaria, porque no está en el mapa. Y una especie de gringos mercenarios que viven dentro de una especie de videojuego, es decir, se desenvuelven como si vivieran mataran en un videojuego. Es interesante. Bueno, es un poco de ritmo desigual, pero es interesante. Sí. Tiene atmósferas que son interesantes. Y Canción sin Nombre, que también ya hemos hablado de ella, está en Netflix ahora, y es de Melina León, película peruana, muy, muy bella película, muy estrujante, el caso de una madre que va a dar a luz y le roban su hijo. Y el periodista que se encarga de investigar el caso, pero todo esto sucede durante la presidencia de Alan García, cuando Perú está viviendo circunstancias muy difíciles, entonces, bueno, están ellos detenidos y amenazados por todos lados. Es muy hermosa visualmente, además. Blanco y negro. Sí. Está en Netflix, lo acabas de decir tú. Sí. Y Bacurao está en cines. Está en cines, esperemos. Esperemos, en los cines que sí han abierto en México, Exacto. En algunos lugares de la República. Sí. Y pues bueno, eso es todo por el momento. Esperamos que algo de lo que hayamos comentado les interese. Hay muchas películas que se pueden ver en línea y esperamos sobre todo que nos acompañen el siguiente mes aquí en otra emisión de Encuadre Iberoamericano, donde damos a conocer los logros del cine en nuestros países, en festivales y en donde se dejen ver. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Hasta luego.